802.1 hasta el 802.12, que son los, digamos, más comunes, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos estándares, ¿qué encontraron ustedes? El 802.1, ¿qué menciona? De hecho, no les coloqué asignación, pero sí les dije al final de la última sesión que investigaran los protocolos del 802. Déjenme ver acá en el chat, alguien nos está escribiendo. Nos mandan lo de 3 puntos, no sé a qué se refiere ahí el compañero. Tal, entonces encontrábamos esos protocolos y específicamente esos protocolos también tienen que ver con el modelo OSI, ¿de acuerdo? Entonces, tanto del modelo OSI como del protocolo TCP/IP tienen que ver con estos estándares que nosotros vamos a mencionar y todo viene desde la trama de datos, es decir, cómo se enlazan los datos, qué capa del modelo OSI, del protocolo TCP/IP se utiliza, qué estándares están cumpliendo. Entonces empezaríamos desde esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué va a ser una trama o una trama de datos? O la trama de enlace de datos, como lo van a encontrar también. Eso ya lo leyeron alrededor del capítulo 6, el capítulo 7 aproximadamente. Entonces, ¿alguien recuerda qué es una trama? Los escucho. ¿Alguien se acuerda de lo que leyó? De hecho, estaba revisando también su actividad en la plataforma y muchos de ustedes ni siquiera han tenido actividad, entonces no sé de dónde están haciendo sus apuntes, no sé de dónde están sacando sus resúmenes, no sé de dónde están leyendo porque ni siquiera actividad en la plataforma tienen. Entonces estaba revisando, sí cumplen con la tarea, pero no cumplen ni siquiera con entrar a la plataforma. Entonces, ¿de dónde están saliendo esos datos, esa información? ¿Algún voluntario que me diga qué es una trama de datos? ¿Ninguno? Es por Pues donde bien. enviamos los datos. No, por donde enviamos sería el canal. El canal es el medio por el que nosotros vamos a enviar la información, es decir, por donde viaja esa trama de datos. Esta trama de datos va a ser la información, va a ser una unidad de datos, como dice su nombre, pero en este caso va a ser una serie sucesiva de bits, es decir, una cadena de un largo específico y un largo mínimo de bits que se tiene que enviar. Y esto se va a enviar de forma cíclica para poder transportar la información y va a viajar por cualquier medio que nos permita la comunicación de red, llámese fibra óptica, llámese cable de cobre, cable de par prensado, cable coaxial, ondas de radiofrecuencia, ondas microondas. Entonces, ya sea que viaje por medio alámbrico o por medio inalámbrico. Entonces, esta trama de datos, digamos que va a ser lo que cada uno de ustedes envía cuando envía información. Desde que ustedes envían una solicitud para consultar una página web, cuando ustedes mandan una solicitud a cualquier tipo de servidor, llámese servidor de correo, servidor de DNS, servidor de HCP, servidor de
de información, de este intercambio de información. Entonces, va a ser toda la información que ustedes pueden enviar en forma de bits, ¿de acuerdo? Esa información, digamos, que lleva a detalle todo lo que ustedes están solicitando. ¿Qué incluye esa trama de datos? Entonces, esa trama de datos va a incluir un encabezado, unos datos y algo que se conoce como el remolque, ¿de acuerdo? O toda la información que lleva. Entonces, esta trama forma parte de lo que nosotros ya habíamos mencionado o trabaja con la parte que nosotros ya habíamos mencionado, por ejemplo, con el protocolo, con cualquiera de los protocolos que nosotros trabajemos, protocolos de TCP/IP o con el modelo OSI. ¿De acuerdo? La trama va a viajar por la capa de enlace de datos. Entonces, digamos que lo que hace la capa de enlace de datos es que nos permite cómo enviar la información, es decir, nos permite encapsular toda esa información y nos va a permitir enviarla a otro host o a otro nodo, como ustedes lo quieran trabajar. Host nos referimos a cualquier punto o cualquier dispositivo final de la red, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente cuando sucede que esta trama viaja por medio de la capa de enlace de datos por este medio, digamos que viaja con datos en específico. Generalmente, bueno, en nuestro país viaja con dirección IPv4, no está implementada la IPv6, pero en otros lugares sí es posible que viaje con la IP versión 6. Entonces, digamos que encapsula los datos, llevan como si fuera una carta, y de hecho creo que está ahí en Cisco, se los pone así como una analogía. Cuando ustedes envían una carta, ¿qué es lo que hacen? Ponen una dirección, ponen la dirección a la que va a llegar, ponen el destinatario, de dónde viene y a dónde va. Y obviamente dentro de la carta que ustedes envíen, pues llevan pues los datos que quieren dar a conocer. De la misma forma funciona con las tramas de datos. Las tramas de datos también forman algo similar. En lugar de llevar la dirección física de donde se encuentra la persona que lo envía o el apartado postal, ustedes agregan algo que tienen asignado a su máquina. Es decir, ustedes agregan una dirección IP del origen, una dirección IP del destino, llevan también datos que ustedes bueno, que la persona va a poder ver y que ustedes están mandando. Y digamos que también el responsable de hacer todo esto van a ser las NIC o sus tarjetas de red, ¿de acuerdo? NIC o tarjetas de red. Entonces, quien se encarga de recibir todo esto son las NIC, las tarjetas de red. Entonces, digamos que las tramas llevan estas características que les decía. Llevan un encabezado, llevan los datos, llevan un remolque. Ahorita vamos a ver qué forma parte de cada uno de esos. Digamos que la trama lleva la dirección IP del destino, pero esa trama no va a permanecer, ¿cómo decirlo? Fija durante todo el trayecto. Es decir, si mi computadora lleva, por ejemplo, tengo mi computadora y mi módem en casa, se me ocurre. Cuando yo envío los datos hacia la red, lleva los datos de la tarjeta de red o la dirección MAC de mi dispositivo como dispositivo de origen también. Cuando yo lo envío a la red, necesito una dirección destino, es decir, llevaría el destino de a dónde va a llegar, de dónde viene, pero esos datos se van modificando por los dispositivos por los que pasa, es decir, si yo tengo conexión computadora a modem, enrutador, lo que pasa es que yo voy a enviar una dirección, digamos que la dirección de origen sería la dirección de mi máquina, la dirección destino, la del modem. Cuando mi modem, mi enrutador, se forma conexión con otro router ya fuera o ya dentro de internet, digamos que la dirección de origen ahora la marca como la dirección del router por el que está pasando y la dirección de destino sería al router al que va a llegar. Entonces digamos que en el camino va cambiando muchas veces de información esa trama, ¿de acuerdo? Es por eso que nosotros también podemos rastrear los paquetes por donde pasan. Entonces, digamos que en lo que habíamos mencionado hace rato, estos datos que se van a ir modificando a lo largo de toda la red, dijimos que era el encabezado, los datos y lo conocido como el remolque. ¿Qué lleva el encabezado? El encabezado va a llevar el inicio de la trama, va a llevar la dirección IP, va a llevar el tipo de paquete, algún tipo de control, y digamos que esto sí, bueno, va a llevar los datos, va a llevar algunas formas de detección de errores. Esas formas de detecciones ustedes ya la habían visto, que generalmente se utiliza con redundancia. Cuando hay redundancia cíclica,
paridad par, paridad impar, y lleva la dirección hacia la cual va a llegar, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos campos, digamos que el inicio de la trama, digamos que se utiliza para identificar cuándo va a comenzar y cuándo va a finalizar de enviarse la trama. Eso va en el inicio de la trama. Lleva también el direccionamiento. ¿Qué va a ser el direccionamiento? Lo que les comentaba, indica cuáles van a ser, digamos, el host de origen y cuál va a ser el host de destino. Es decir, lleva las direcciones IP hacia dónde va a llegar. El tipo va a identificar, digamos que el protocolo que va a estar utilizando. Y este protocolo puede ser protocolo TCP, protocolo UDP, protocolo DHCP. Entonces, el protocolo que va a utilizar en la capa 3 del modelo OSI, ¿de acuerdo? Entonces, todos los campos de datos que va a tener. El control. Cuando mencionamos control, digamos que se va a identificar el protocolo, en qué capa del modelo OSI va a estar trabajando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que se está enviando? Y bueno, los datos ya van a ser todo el contenido de la trama, es decir, pues qué es lo que se está enviando, incluye pues todo, pueden ser imágenes, texto, audio, video, no sé, digamos, pero todo va a viajar a modo de bit. Y digamos que la detección de errores, digamos que son los bits que podemos nosotros agregar a la trama para saber que los datos están llegando en forma correcta, es decir, que nuestros datos no están cambiando a lo largo de la red o cuando pasan por la red que no han sufrido ningún cambio. Estos datos de detección de errores, ahí podemos encontrar, ¿recuerdan cuando ustedes vieron redundancias? Llevaron su materia de, ¿cómo se llamaba? Telecomunicaciones. ¿O cómo se llamaba? Sí, se llamaba así. ¿Sí? Ok, creo que se llama algo así. Entonces ahí ustedes van a encontrar la detección de errores y por ejemplo ustedes pueden agregar la detección de errores por ejemplo con redundancia cíclica, pueden encontrar, ¿qué otro tipo de detección de errores había? Déjenme recordar, CRC, DRC y LRC. LRC, CRC, pero ahí son como tres, déjenme recordar cuáles son. DRC. No me acuerdo, por ejemplo, CRC son redundancia cíclica. ¿El otro cuál es? Por ejemplo, me acuerdo de la paridad. Cuando es La paridad par, vertical. cuando es paridad impar. ¿De cuál más se acuerdan? Ok, ya la tengo. LRC es redundancia longitudinal, o digamos que lo podemos encontrar también como longitud horizontal. Es decir, ustedes le van a agregar un bit de paridad a la trama que están enviando. ¿Qué va a ser ese bit de paridad? Ese bit de paridad o ese dato de paridad, por ejemplo, es más, déjenme les comparto mi pantalla aquí de lo que encontré de esto. Porque si no, no recordaba muy bien qué era LRC. Déjenme ver cuál es. No aparece, no aparece, no aparece. ¿Ya la pueden ver? Ok, digamos que aquí los métodos de detección de errores, y esto tiene que ver con la detección de errores que les mencioné, es por ejemplo la verificación de paridad. Nosotros tenemos, digamos que esto sería nuestra trama, esta sería nuestra trama. ¿Qué es lo que hace con la detección de errores? En esta detección de errores nosotros la podemos hacer con verificación de paridad, pero nosotros podemos utilizar esta verificación con verificación de redundancia longitudinal. ¿Qué es esta o LRC, el que nos comentaba el compañero? Entonces, ¿qué es esto de redundancia longitudinal? Quiere decir que nosotros a lo largo de toda esa trama le vamos a agregar al final de cada palabra, por ejemplo, si ustedes ven aquí tenemos cada letra, por ejemplo dice hello,
Tenemos cómo se representa en el código ASCII, tiene 7 bits, el octavo bit es su bit de paridad, quiere decir que aquí el bit de paridad va a ser para que los números unos sean números pares o sean números impares, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo dos unos aquí, yo no le voy a agregar otro uno, le voy a dejar dos unos para que sigan siendo el bit de paridad, quiere decir que el número que cuento de unos cuando llega a mi paquete tiene que ser un número par. Es decir, acá tengo 3 unos, le agrego un 1 para que sea un número par. Acá tengo 3 unos nuevamente, le agrego un 1 para que sea un número par. Vuelvo a tener 3 unos. Bueno, acá tengo 2 unos, quiere decir ya tengo un número par, entonces le agrego un 0. Todos estos datos que nosotros tenemos aquí son los que se agregan al final de nuestro tráiler o al final de nuestra trama de datos, como los bits de paridad. Podemos tener redundancia longitudinal o redundancia cíclica. Generalmente el que utilizamos es la redundancia cíclica. ¿De acuerdo? Quiere decir que estos van a ser la detección de errores que nosotros vamos a tener. Cuando nosotros enviamos pues cualquier paquete dentro pues de la red, agregamos ese tipo de datos para poder detectar los errores y todo eso va a formar la detección de la trama, es decir, que yo voy a verificar que mi trama está llegando de forma correcta y en un correcto estado. Entonces, esto trabaja con los protocolos de la capa de enlace. ¿Cuál es la capa de enlace dentro del modelo OSI? Déjenme, les comparto, ya que tengo mi pantalla compartida aquí, déjenme, abro una ventanita. Déjenme colocar, listo, ¿ya la pueden ver? ¿Qué es lo que les estaba comentando? Nosotros tenemos los datos aquí, por ejemplo, lo que estaba mencionando, está en la capa, en la 6, todo lo que va referente a la trama. Todo lo que va referente a la trama de datos, es decir, lo que les comentaba hace rato. Por ejemplo, cuando nosotros enviamos cualquier mensaje, cualquier requisición, cualquier solicitud a cualquier servidor, en este caso tenemos un host y tenemos un servidor, que en este caso sería el origen y como lo muestra el destino. ¿Qué pasa aquí? Lo que les decía, cuando nosotros empezamos a trabajar con nuestros datos, quiere decir que la trama de datos que formamos con pues con los datos de origen, cuando formamos los datos del destino, la detección de errores, los datos, el direccionamiento, forman toda la trama. Es decir, nuestra trama va a ir formada por todos los datos que mencionamos. Ahora, ¿qué pasa? Yo tengo, mi NIC tiene una dirección, digamos que una dirección IP, pero también tiene una dirección MAC, es decir, una dirección única, una dirección como si fuera su huella digital, por ejemplo. ¿Qué pasa? Yo agrego cuando envío un mensaje, voy a empezar con pues mi dirección IP, es decir, el NIC de destino, la dirección IP y el NIC de origen, es decir, de dónde, a dónde va y de dónde viene. Entonces, si nosotros lo podemos ver, tiene la dirección IP, que es del origen, que es la .110, y la dirección de destino, que es la .99. Lo que les comentaba, cuando nosotros enviamos de la computadora a mi modem, a mi router, yo voy a tener una dirección de origen y una dirección de destino. Esa dirección de origen y destino se va a ir modificando a medida que vaya pasando por diferentes dispositivos hasta llegar al destino. De hecho, por ejemplo, déjenme ver cómo aparece aquí, lo va modificando ahora su NIC de destino, pero sigue siendo la dirección en este caso de la tarjeta de red que está representando a cualquiera de estos dispositivos. Recuerden que la NIC es la tarjeta de red de cada uno de los dispositivos. Entonces, ese NIC tiene una dirección MAC único. Entonces, ese NIC es el que va a ir cambiando aquí. Lo que no cambia es de dónde viene y hacia dónde va. ¿De acuerdo? Entonces, una trama de datos puede ir cambiando los datos a lo largo del camino. No van a ser datos que se queden fijos, por así decirlo. Esas tramas funcionan tanto para LAN como para WAN. Y aquí otra cosa importante. Digamos que nosotros vamos a poder encontrar que las distintas topologías, las distintas
aplicaciones que se le daban o los distintos enfoques de, en este caso, de los estándares 802.11, 802.3, 802.1, funcionan para diferentes enfoques. Por ejemplo, topologías punto a punto, cuando es topología ring, cuando es para inalámbrico, cuando es para alámbrico, algunas aplicaciones en específico, pero aquí implementamos algunos protocolos, por ejemplo, el protocolo de punto a punto, algunos protocolos de enlace de datos que se consideran de alto nivel, que son, por ejemplo, los protocolos de control, retardo de fotograma, aquí la latencia también, también el modo de transferencia que va a tener, si es modo de transferencia síncrona, modo de transferencia síncrona, protocolo X25, pero también aquí agregaría el protocolo Frame Relay, ¿sale? Y estos sí quiero suponer que ya se les hacen más conocidos, por ejemplo, el ATM, el X25, el Frame Relay, ¿cierto o no? Los escucho. ¿Sí me siguen escuchando? Ok, aquí también viene algo de lo que ya habíamos mencionado la sesión pasada. Recuerden que la sesión pasada también les estuve diciendo que, bueno, estos protocolos también incluían ciertas características del cable por el que va a transitar, los estándares que va a utilizar dicho cable. Entonces, cuando nosotros ya hacemos que ese encapsulamiento pueda viajar por una red Ethernet, es decir, a través de nuestro puerto Ethernet, como lo dice aquí el nombre, que utilizaría el protocolo 802.3, digamos que este módulo va a funcionar, aquí ya nos empieza a mencionar un poco de la MAC. ¿Qué quiere decir la MAC? Esta MAC nos la mencionan también en los protocolos o digamos que los estándares del 802.3. Específicamente nos lo manejan en el protocolo 802.3, donde nos dice que dicho estándar de IEEE va a definir cómo opera el método de acceso, es decir, cómo se pueden detectar las colisiones sobre varios medios que pueden funcionar. Entonces, también este estándar va a definir la conexión de redes sobre el cable coaxial, perdón, quería estornudar. El cable de par trenzado, la fibra óptica, y también nos va a manejar este estándar del 802.3, nos va a manejar a qué tasa de transmisión vamos a poder enviar los datos. Entonces nosotros ya podemos ver aquí en la pantalla la tasa de transmisión. ¿Cuál es esa tasa de transmisión? Y de hecho aquí nos menciona, Ethernet funciona en la capa de enlace de datos. ¿Cuál es la capa de enlace de datos? Y la capa física, la capa 2 y la capa 3, ¿cierto? Entonces, aquí nos menciona que están definidas en los estándares 802 y 802.2 y 802.3. Entonces, por lo que soporta los siguientes anchos de banda, es decir, la tasa de transmisión que va a tener, que va desde los 10 megabytes por segundo hasta los 100 gigabytes por segundo. Eso obviamente va a depender también no solamente de la velocidad que pueda soportar el dispositivo, sino de la velocidad que pueda manejar en este caso el cable de red, por ejemplo, el cable de par trenzado que se vaya a utilizar. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado la sesión pasada esto referente a los diferentes cables? Por ejemplo, el UTP, el STP, el SSTP, entonces diferentes tipos de cables y cada uno con distintas características. Aquí también entra la categoría de los cables, desde la categoría 1, la categoría 6E, la categoría 5E, que es la más común, que es del UTP.
Entonces, aquí viene, digamos que lo que les mencionaba, en qué capa están funcionando del modelo OSI. Y estos estándares nos menciona que están manejándose en la capa física del 802.3, que es el Ethernet. ¿Por qué? Porque ya es el medio físico por el que se está transportando. La capa de enlace de datos, que es el estándar 802.2. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué dice el estándar 802.2? ¿O a qué hace referencia? Ok, creo que no. El estándar 802.2, digamos que va a ser el control de enlaces lógicos, es decir, va a definir el protocolo de control del enlace lógico, o lo comúnmente nosotros lo vamos a poder encontrar en cualquier literatura como LLC de IEEE, ¿de acuerdo? Este va a asegurar que los datos sean transmitidos de una forma confiable por el medio que se está enlazando la comunicación. Es decir, la capa de datos, enlace al protocolo OSI, digamos que aquí ya entra lo que les mencionaba hace rato, la subdivisión del control de acceso a medios, o lo que conocemos como la dirección MAC, ¿de acuerdo? Entonces, la dirección de control de acceso a medios y el control de enlaces lógicos. Es decir, si nosotros unimos estas dos capas, digamos que van a funcionar como, ¿cómo les decirlo? Ah, como un pequeño switch para saber hacia dónde van los datos. Entonces, esto del protocolo LLC, digamos que viene del control de enlace de datos y va a tener una operación similar a, eh, bueno, digamos que va a ser el control, es decir, que cada uno de los dispositivos reconozca la dirección y pueda recibir el paquete que pertenece a él o no pertenece. Es decir, ustedes tienen, se me ocurre, una curve, es decir, si ustedes les enviaran un paquete y a ustedes les colocaran como destino la curve, ¿qué pasaría si su curve no coincide con el paquete que viene de destino? Es decir, ¿pueden aceptarlo o no pueden aceptarlo? Lo mismo pasa con los paquetes, es decir, cuando ustedes envían un paquete a una red, puede ser que ese paquete se envíe a todos los nodos de la red y que solamente la dirección MAC a quien está destinado ese paquete pueda recibir dicho paquete. Si no corresponde con la dirección MAC del host, pues lo puede rechazar o debería rechazarlo en todo caso. Y de aquí vienen de hecho aquí vienen las subcapas de datos del enlace. Por ejemplo, los protocolos del 802 nos mencionan que aquí viene lo que les mencionaba, la subcapa LLC que funciona en el estándar IEEE 800.2 y aquí nos dice que se comunica entre el software de red de las capas superiores, el hardware del dispositivo de capas inferiores. ¿Cuáles son las capas superiores? ¿Y cuáles son las capas inferiores? Cualquier capa superior o inferior a la capa 2. Entonces, este va a colocar en la trama información que identifique el protocolo de la capa de red y que utiliza la trama. Esta información permite que múltiples protocolos de la capa 3, como el protocolo IPv6 y el IPv4, utilicen la misma interfaz de red de medios. Y la subcapa MAC, esta va a ser la dirección MAC. Y de hecho, si nos vamos a la imagen, yo creo que lo podemos entender un poquito más. Tenemos la capa física, que es la capa como tal de los datos. Aquí pueden trabajar varios estándares. Estos estándares van a ser el Ethernet para fase Ethernet y Gigabyte Ethernet. Esto tiene que ver con la tasa de transmisión que nosotros vamos a tener en cada uno de estos puertos. Y también aquí tenemos que tener un poquito de cuidado. ¿Por qué? Porque si yo configuro mis dispositivos, es decir, a que trabajen con un protocolo fase Ethernet y de plano yo no coloco este fase, es decir, por ejemplo, se me ocurre, tengo un router con fase Ethernet y tengo un router con Gigabyte Ethernet. Si conecto estos dos puertos van a funcionar, sin embargo van a funcionar a la tasa mínima a la que trabaje digamos que el fase Ethernet. Entonces, aquí sí la tasa de transmisión se vería limitada. A pesar de que tengo un dispositivo que puede trabajar con Gigabyte Ethernet,
no lo estaría utilizando. ¿Por qué? Porque simplemente estaría conectado a otro dispositivo que pues controla la velocidad. Aquí vamos a encontrar diferentes tipos de comunicación, por ejemplo, tanto las alámbricas como las inalámbricas. Vamos a encontrar los estándares, y estos estándares funcionan para cuando son redes W o las Personal Area Network, las Wireless Personal Area Network, cuando son redes Bluetooth, cuando son redes de radiofrecuencia, y también cuando son, ¿cómo se llaman estas? Redes Mesh o redes WiMAX. Cuando nosotros entramos ya a un poquito de la subcapa de LLC y MAC, que son la parte lógica, como lo podemos ver aquí en la parte de aquí arriba, el control de enlace lógico. Tenemos un poquito. El control de enlace lógico y el control de la dirección MAC. Entonces aquí nosotros tenemos la capa del enlace de control lógico. Esta ya se encuentra en la capa 2 del modelo OSI, digamos que es la del enlace de datos. Tiene que ver cómo se va a comunicar el adaptador de Ethernet de IEEE 802.3 con, por ejemplo, puede funcionar para redes alámbricas o para redes inalámbricas. Por ejemplo, el 802.3 es para redes alámbricas, puede funcionar para WLAN, que es el 802.11, y aquí puede funcionar para el estándar 802.11X o cualquiera de sus subvariantes del 802.2. ¿De acuerdo? Y también para el estándar 802.15, que es para la forma de alimentación para distintas redes, por ejemplo, las que nosotros tenemos acá. ¿Y para qué vamos a utilizar la subcapa MAC o la dirección MAC de estos dispositivos? ¿Para qué utilizan ustedes esas direcciones MAC? ¿Siguen ahí? Sí. La dirección MAC es para ubicar los dispositivos en la red local, ¿no? Una forma es que nosotros ubiquemos, por ejemplo, hay bastantes aplicaciones que ustedes pueden utilizar para monitorear quiénes están conectados a su red, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes han tenido la duda quién se conecta? Entonces, una forma de hacerlo es, bueno, voy a ver cuál es mi dirección MAC y veo qué dispositivos corresponden a los que yo tengo conectados. Otra forma es que yo puedo hacer un filtrado de direcciones MAC en mi red, es decir, solamente permito ciertas direcciones o ciertas direcciones que cumplen con ciertos requisitos para poder obtener dicho servicio. Entonces, este servicio de direcciones MAC no solamente funciona para controlar el acceso a una red, nosotros también podemos utilizar estas direcciones MAC para el envío de estas tramas de datos, que es lo que estábamos mencionando. El encapsulado también incluye la subcapa MAC, es decir, el estándar 803 también nos dice que cada fabricante tiene que cumplir con ciertos requisitos. Esos requisitos son que un proveedor tiene que crear una dirección única para cada uno de los dispositivos, es decir, no van a encontrar dos direcciones MAC iguales. En teoría, a menos que clonaran esas direcciones MAC, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, estos estándares también mencionan que, por ejemplo, que cuando nosotros vamos a trabajar con estas direcciones MAC, nosotros vamos a enviar estas tramas de datos por medio de Internet. Y vamos a tener aquí algo que les mencioné también en la sesión pasada, que las tramas de datos que se van a poder enviar tienen una dirección mínima y una dirección máxima. La semana pasada les mencioné que no tenía el dato exactamente de cuál era el tamaño mínimo y cuál era el tamaño máximo de la trama de datos que podían utilizar. ¿Para qué? Porque también tiene que ver con el buffer de la tarjeta o de la NIC a donde se estén enviando esos datos. Es decir, yo no puedo enviar más de lo que puedo procesar, ni puedo enviar más si no me ha confirmado de que lo está recibiendo o que al menos ya lo procesó. Es decir, hay una comunicación con la tarjeta de origen, con la tarjeta de destino, donde se inicia o se envía cierta cantidad de bits o un dato en específico
para poder iniciar una transferencia o una comunicación, y también al final se envía otro bit para que se dé por terminada la comunicación y ese buffer no se queda a la espera de recibir más información. Todo esto tiene que ver con la cantidad de bits que se van a poder enviar o la cantidad de datos que va a tener cada una de las tramas a enviar. Entonces, el tamaño mínimo de una trama de Ethernet es de 64 bytes. ¿Qué pasa? Bueno, y el máximo es de 1518 bytes. ¿Qué pasa cuando yo tengo una trama de datos menor? Cuando yo tengo una trama de datos menor, considero que es una trama de colisión, que es una trama que ya no funcionó. Entonces, cuando yo tengo estos datos, quiere decir que si yo llego o mi tarjeta de red llega a recibir una trama menor a 64 bytes, la va a desechar. ¿Por qué? Porque considera que es una trama siniestrada, que es una trama colisionada. Es decir, como también existe en la parte por ejemplo, imaginemos una carretera. ¿Qué pasa si ustedes viajan sobre una carretera accidentada? Puede haber fragmentos pues de las diferentes colisiones que hubo, ¿no? Por ejemplo, si chocan dos autos, se producen fragmentos, se produce basura, se produce cualquier tipo de residuo que pueda afectar a otro auto, ¿cierto? Lo mismo pasa con las redes. Si yo tengo datos menores a 64 bits, voy a considerarlo como si fuera una trama de colisión, es decir, una trama que se desechó, pero puede generar que esa misma trama pues me genere pues otra colisión, me genere cambios en los datos que yo ya tengo, y también la voy a considerar cuando es mayor a 1518 bytes, que también es una trama de colisión. ¿Por qué? Porque ya está excediendo el número máximo del tamaño de la trama. Entonces, esto va a incluir todos los datos de la trama. Entonces, de hecho, aquí no lo dice. Cualquier fragmento, cualquier trama de menos de 64 bits de longitud se considera un fragmento de colisión o una trama corta y es descartada automáticamente por las estaciones receptoras. Las tramas de 1500 bytes de datos se consideran como jumbos o bebés gigantes. Y entonces nosotros vamos a ver todos esos campos de las tramas de datos. ¿Qué va a incluir dentro de esas tramas de datos? Dentro de esas tramas de datos se van a incluir el preámbulo, ¿de acuerdo? Todo esto de aquí es de 8 bytes. La dirección MAC del destino va a ocupar 6 bytes. La dirección MAC de origen 6 bytes. El tipo o longitud 2 bytes. Y bueno, todos los datos pueden ser de 46 a 1500 bytes. Y 4 bytes para FCS. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué va a hacer cada uno de ellos? Es lo que nosotros tenemos aquí. Esto no es nuevo para ustedes porque se supondría que ustedes ya lo leyeron. ¿Sí lo leyeron? ¿Sí lo leyeron o no? ¿En qué capítulo vamos? El último resumen fue del 5. El 5. Recuerden que yo les dije que iban a leer un capítulo por semana. ¿En qué capítulo iríamos? En el 6. En el 6. Se supone que leyeron dos fue el 1 y el 2 en la primera semana. El 3 y el 4 en la segunda semana. ¿Cierto? En la tercera semana llevaban el 5. Cuarta semana el 6. Quinta semana el 7. Sexta semana. ¿En cuál irían? En el capítulo 8, ¿no? En el capítulo 8. ¿Estamos en qué semana? En la semana 6. Recuerden, esta semana también es de evaluación. ¿Se acuerdan que les di fechas tentativas de evaluación?
pueden checar sus datos y díganme si corresponden a que la semana 6 es la semana de evaluación. ¿Sí o no? No, es la 7. ¿Es la 7? Ok, es la siguiente semana. Entonces, en la siguiente semana tendremos evaluación. ¿Cuántas unidades tenemos? ¿Tenemos 5 unidades? Sí, tenemos 5 unidades. Los estoy confundiendo, pensé que teníamos 6. Sí, la evaluación la dejamos para la semana 7, entonces la evaluación sería la siguiente semana, ¿de acuerdo? Entonces, así como nosotros podemos tener los diferentes tipos de trama de datos, digamos que estos datos de aquí nos maneja, bueno, la característica de qué incluye cada uno de estos datos. Es decir, el preámbulo o el SFD. ¿Qué va a ser el SFD? El delimitador de las tramas de inicio. Entonces, en estos campos de preámbulo o el delimitador de inicio de la trama, nosotros vamos a utilizarlos para digamos que activar el nodo receptor, específicamente cuando, digamos, lo que les decía, enviar cierto dato para nosotros poder preparar o empezar a establecer una comunicación. Es decir, yo necesito enviar datos para avisarle a la siguiente tarjeta de red o a la tarjeta de red con la que voy a establecer una comunicación que voy a comenzar a enviarle datos. Yo necesito también agregar la dirección MAC de hacia dónde los voy a agregar, la dirección MAC de dónde están saliendo los datos. Cuando yo menciono, por ejemplo, esta dirección MAC, y digamos aquí lo tiene bastante resumido, es identifica la NIC, es el identificador de la tarjeta de red de donde va a salir esa trama, ¿de acuerdo? Entonces la longitud, en este campo se va a identificar qué protocolo se va a utilizar, qué protocolo se va a estar utilizando para encapsular la trama. Entonces, los valores que podemos utilizar ya sea con dirección IPv4 o con dirección IPv6, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de los campos nosotros vamos a enviar qué tipo de protocolo vamos a estar utilizando. Protocolo, por ejemplo, vamos a utilizar los datos PDU, ¿de acuerdo? Que es para poder enviar los datos, digamos que cuando nosotros le vamos a agregar bit de paridad, digamos que va a aumentar un poco el tamaño de la trama, pero eso nos va a asegurar que los datos llegan íntegros, que llegan de la forma en la que fueron enviados. Y los campos de secuencia o de verificación de la trama es lo que estábamos mencionando hace rato. Los campos de secuencia de verificación tienen que ver con la detección de errores. Entonces, se va a utilizar la comprobación para redundancia cíclica, que es la CRC. Y aquí va a depender también, pero la más utilizada es CRC, también pueden utilizar alguna otra. Depende los paquetes que ustedes estén enviando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo podemos ver que estos paquetes se están enviando de esta forma? ¿Cómo podemos ver estas tramas? ¿Cómo podemos ver estos paquetes? ¿Cómo podemos ver esto? Ustedes van a hacer una pequeña práctica que les voy a dejar, se las voy a subir a la parte de tareas. ¿Qué van a hacer? Van a instalar una herramienta, y de hecho ya lo debieron haber leído también, se llama Wireshark. Esta herramienta nos va a poder monitorear cualquier red. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a detectar los paquetes enviados, el tipo de paquetes, la trama de enviada, pero recuerden que, bueno, cada una de estas va hasta cierta forma encriptada. Todos los datos que viajan por la red deberían viajar encriptados. ¿Por qué? Porque nosotros con esta herramienta podemos obtener o podemos ver qué paquetes están enviando, qué paquetes están trabajando, cuál es el empaquetado de ellos, podemos ver la longitud, podemos ver la dirección destino, podemos ver la dirección origen, podemos ver las direcciones IP que se están enviando. Y de hecho eso lo van a utilizar en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Van a entrar a el 7.16 y van a utilizar Wireshark para examinar las tramas de Ethernet. ¿Cómo lo van a hacer? En la red de su casita, en la red que ustedes estén utilizando, instalen Wireshark en su equipo. Déjenme la abro. Sí la pueden ver aquí, ¿cierto? No me abrí otra ventana, si la siguen viendo. ¿Qué es lo que hacen ustedes en su PC? Conectados a un módem, a un enrutador y conectados a internet, pueden ver los distintos paquetes que ustedes pueden estar enviando. Y esos paquetes los van a ver en esta forma. Déjenme ver si le hago un poquito de zoom.
Por ejemplo, yo puedo ver el destino, el protocolo que está utilizando, la longitud y la información que está viajando por medio de la red. Entonces, todos estos datos ustedes los pueden empezar a ver, ¿de acuerdo? Y van a ser propios de su red, ¿de acuerdo? Entonces, chequen el 7.16. Se los voy a colocar de todos modos en el apartado de tareas, pero sí lo van a ir realizando de una vez, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Qué pasó? Creo que alguien había hablado o no, o fue solamente algún ruido por ahí. Entonces, todo esto lo habíamos visto acerca de los estándares IEEE. Nosotros estábamos mencionando los estándares IEEE. Ya habíamos mencionado el estándar, el 802.1. El 802.1 define la relación entre los estándares, que en este caso sería el 802 de IEEE y el modelo de interconexión de sistemas abiertos, por ejemplo, el modelo OSI, que viene de la Organización Internacional de los Estándares. Y de hecho había algo relacionado con eso, déjenme ver dónde estaba. Ok, creo que no sé si me lo salté, pero viene una parte de tecnología, vamos a revisar. Donde vienen todos los estándares. Creo que viene más adelante. Ok, ahorita a ver si los encuentro aquí. Digamos que todo esto de las direcciones MAC, de las direcciones hexadecimales, este capítulo ya lo leyeron porque en este capítulo todavía me habían subido también alguna información. Entonces, todos, todos los datos, digamos que nosotros podemos manejar en decimal, para manejarlo con redes, nosotros vamos a manejarlo con binario. En algunas ocasiones, por ejemplo, cuando trabajamos con direcciones IPv6, lo manejamos con números hexadecimales, las direcciones MAC se manejan con direcciones hexadecimales. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que aquí nos muestra un poquito de hecho, ya habían visto algo referente a esta conversión de datos en el capítulo, si no mal recuerdo, fue el último que subieron, fue el capítulo 5, ahí es donde mencionan también los diferentes tipos de datos, la conversión de binario a decimal, perdón, de binario a decimal, de decimal a binario y a hexadecimal. Entonces, nos maneja una dirección MAC, por ejemplo, de Ethernet. ¿Cómo va a estar formada esta dirección MAC? Esta dirección MAC va a estar formada por 12, por números hexadecimales. En este caso nos muestra la forma que está formada por binarios 48 bits, nos muestra los hexadecimales y nos dice que cada uno de estos octetos va a mencionar ciertas características de cada una de estas direcciones MAC. Los estándares 802.3 nos mencionan que los primeros 3 octetos van formados o están establecidos por el IEEE, es decir, IEEE coloca los primeros 3 octetos y los demás dígitos los debe proveer el proveedor o el fabricante de la NIC para poder tener un número único de sus tarjetas. Entonces, de hecho aquí podemos ver un poquito del procesamiento de las tramas, es decir, nosotros una vez que trabajamos con las tramas, trabajamos con una MAC destino, una dirección IP destino, una dirección IP origen, una dirección MAC origen, tenemos que viaja por medio de, o se establece la comunicación por medio de las tarjetas de red y van directamente a el destino por medio de una dirección IP o de una dirección MAC. Y esto también es importante que ustedes vayan viendo esta parte de las animaciones. ¿Por qué? Porque les permiten o les dan un panorama más
no tan general de cómo funciona. Si nosotros vemos la animación aquí, nos dice que va a enviar información a la máquina H3. ¿Qué es lo que hace entonces? Tienen un switch. ¿Cómo envía la información? El switch va a enviar la información a todos los paquetes o todos los nodos de la red. ¿De acuerdo? Vean la animación. Creo que está un poquito lenta. Y aquí podemos ver la trama de datos. Tiene una dirección destino, una dirección de origen, tiene datos encapsulados y esto forma la trama en general. ¿Qué es lo que hace? En la máquina de origen envía el switch y el switch a su vez, como no puede determinar la ruta que va a seguir, lo que hace es enviar el paquete a todas las máquinas. Entonces envía, ustedes cuando envían un mensaje por parte de una máquina, ¿qué es lo que hace con un switch? Un switch envía la dirección a todos los dispositivos de la red y digamos que en base a la dirección de destino, pues puede identificar si pertenece o no pertenece a ese equipo. Entonces, como no tiene la dirección MAC de destino, no coincide con la de H2 o la de H4, como lo dice aquí, lo ignoran. Si coincide con la dirección destino de esta máquina, entonces lo recibe. Y es lo que les comentaba desde hace rato. Y de entonces de esa forma también empiezan, pues todas las máquinas pueden tener acceso a todos los archivos. Y aquí pues obviamente todo lo que viaja por la red, todo se puede monitorear. Y también aquí vamos a tener las direcciones MAC de Unicast y las direcciones de Broadcast. Ahorita vamos a ver qué es esto de aquí. Esto no lo vamos a tomar mucho en esta materia que es la parte del subneteo, la parte de las direcciones IP de broadcast, las direcciones IP de multicast. ¿Por qué? Creo que eso lo ven en la siguiente materia de redes. Esto tiene que ver con la forma de qué direcciones IP puedo utilizar, cómo puedo hacer subredes dentro de mi red, es decir, si la puedo hacer por medio de, puedo hacer direcciones o subredes dentro de mi red, subredes por host o redes por ¿cómo se le llama la otra parte? Por cantidad, es decir, si yo quiero generar 4 subredes, bueno, puedo hacerla. Si quiero tener cierto número de equipos en cada subred, lo hago por el número de hosts. Y aquí, por ejemplo, podemos ver que la trama de Ethernet, la trama que se envía, pues considera la MAC de destino, es decir, aquí tiene el servidor, tiene una dirección IP y tiene una MAC, ¿de acuerdo? La MAC de origen y tiene una dirección. Entonces, cuando viaja por cualquier medio, nuestra trama va a basarse siempre en los estándares del 802.n, ¿de acuerdo? Es decir, del 1 hasta el 15. ¿Qué va a considerar? Va a considerar las direcciones MAC, que es el identificador de la tarjeta de red con la que va a establecer comunicación, el identificador de la dirección IP con la que va a estar identificado el equipo dentro de la red y nosotros, bueno, dentro de esa trama se va a incluir esto, se van a incluir los datos y el reajuste serial, que el reajuste es lo que habíamos visto de la verificación de errores, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa cuando está especificada la dirección IP y la dirección MAC? Digamos que si en este caso se tiene que enviar un mensajito al servidor, como está especificada la dirección IP, en este caso entonces omite las demás direcciones IP y solamente envía la dirección IP a el que le corresponde. No se envía a todos los dispositivos de la red, se envía únicamente al que más bien al que cumple con los datos que corresponden al mensaje, tanto la dirección MAC como la dirección IP. ¿Alguna duda hasta aquí? Y cuando se hace, por ejemplo, con direcciones MAC de broadcast, lo que hace es que envía a todo un grupo de usuarios. ¿Por qué? Porque aquí lo va a hacer por un número diferente. Si se dan cuenta, en la parte de arriba vamos a ver este ejemplito de aquí. Aquí tiene la IP del host de origen, es la .1.5, que aquí tenemos la dirección IP de origen. .1.5 y tiene una IP destino, que es la .200, ¿de acuerdo? Aquí está. Ahora, si nosotros lo hacemos por broadcast, esa dirección IP cambió. ¿Por qué? Porque si tiene su MAC de destino, pero la tiene de forma general, tiene una dirección IP origen, una dirección MAC de origen, pero desconoce la MAC destino y la IP destino. Entonces,
coloca la dirección IP de broadcast, que es la .255. Esta, digamos que son direcciones IPs que no se pueden utilizar en cualquier equipo. Son direcciones únicamente para identificar dónde inicia y dónde termina un segmento de red. ¿Qué pasa cuando utilizamos estas direcciones para poder enviar un mensaje o una trama de datos? Esa trama de datos va a pasar lo mismo que con el switch. Esa trama de datos se va a enviar a todos los que estén conectados a la red. Y únicamente, pues quien corresponda con ciertos datos o a quien corresponde el mensaje, pues va a ser aceptado o va a enviar a todos. ¿De acuerdo? En este caso, cuando se quiere enviar un paquete a todos los miembros de la red, se utiliza la dirección IP del broadcast. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Están muy callados? ¿Qué les pasó? Ok, aquí estaba viendo el chat, dice que un compañero no puede entrar a la sesión, posiblemente sea su red de internet, porque bueno, no tenemos habilitados los permisos ahorita para permitir al compañero o sacarlo de la red. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna. No, al parecer ¿Sí habían leído ya esto o todavía ni siquiera lo leen? solo voy en las 6, en las 7 todavía no iba. Ok. Entonces déjenme ver porque aquí debe estar lo de lo que les había comentado de los diferentes estándares, porque también manejamos los diferentes estándares. Podemos establecer los estándares de IEEE, pero también hay otros estándares. Déjenme ver si está por aquí. Yo recuerdo haberlo visto, pero no recuerdo en dónde lo encontré. ¿Dónde vemos los diferentes estándares? Vemos ahí IEEE, vemos también los estándares de ISO, vemos los ITU, ¿cuál más están? Los ANSI. No recuerdo dónde estaba. Pero de que los había visto por aquí, los había visto por aquí. Bueno, aquí también nosotros vamos a encontrar que para hacer ciertos direccionamientos nosotros vamos a encontrar con las tablas de direccionamiento MAC o digamos que las tablas de los puertos que van a tener acceso a las diferentes tramas. Y eso también se puede ir configurando. No, creo que no era aquí, ya lo perdí. ¿De acuerdo? Entonces, estándares, aquí sí les había pedido que leyeran. Vamos a tomar 15 minutitos para que ustedes chequen a qué pertenece cada uno de los estándares. Ahorita mencionamos solamente algunos estándares. Mencionamos el 802.1, el 802.3, el 802.2, el 802.15, que son todos los que mencionamos. Les voy a dar 15 minutitos para que ustedes puedan leer acerca de estos protocolos y me digan a qué corresponde cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Es más, aquí los tenían por subgrupos todavía. Déjenme ver cómo los tengo aquí. Ah, salas de sesión. Tengo 4 salas. ¿Cuántos equipos tenemos formados? Azul, equipo 25, equipo CIO, equipo azul, equipo naranja. Jennifer.
Jennifer no tiene nombre de su equipo todavía. Saraí no tiene nombre de su equipo. Javier no tiene nombre de su equipo. Sabdiel no tiene nombre de su equipo todavía. Margarita tampoco tiene nombre de su equipo. Entonces, colóquenle por favor para poder saber con quién van a estar trabajando. ¿Sí me escucharon? Sí, Ok, se escuchó muy cortado. No sé si Javier fue quien estaba hablando. sí, profe. Sí Ok. era yo. Ahí en el apartado de archivos coloque el nombre de su equipo, por favor, Javier. ¿Qué voy a hacer? Ahorita los voy a mandar a sala. Voy a generar cuatro salas. ¿De acuerdo? Déjenme ver, tenemos... Ok, voy a generar 5 equipos. Estos los voy a generar de forma aleatoria solamente para que los trabajen en esta clase. ¿De acuerdo? Y a ustedes los voy a asignar a las salas. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que van a hacer? Cada una de las salas va a formar, si se supone que tengo 5 salas, tengo 15 estándar, bueno, 15 del estándar 802, entre, serían los 5, les tocaría de 3, por ejemplo, la sala 1 le tocaría del 802.1 al 802.3, la sala 2 del 800.4, 800.5 y 800.6, ¿de acuerdo? La sala 3, 800 puntos, 802.7, 802.8, 802.9. La sala 4, 810, 802.10, 802.11 y 802.12. La sala 5, 802.13, 802.14 y 802.15. ¿De acuerdo? ¿Qué van a hacer? Me van a explicar cada uno de estos equipos, cada una de estas salas, qué características tiene cada uno de esos protocolos y a qué se aplica de lo que ya estuvimos mencionando. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con lo que van a realizar? Y eso lo vamos a colocar, o sea, vamos a hacer una presentación y después nos regresa aquí en general y lo vamos a explicar o Sí, cómo. generen, no sé, 2 o 3 diapositivas, cuando mucho, una diapositiva por cada uno de estos estándares. Consideraría que es suficiente una diapositiva. Creo que la información de esto la pueden colocar en una, cuando mucho 2 por cada uno de los estándares. Y sí, los regresaría para poder explicar estos estándares. Cuando regresemos, les daría 5 minutos a cada uno de los equipos para explicar pues los 3 estándares que les tocaron. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Es el 800.2 o cuál era? Estarían más o menos alrededor de 3 o 4 personas por equipo. ¿De acuerdo? Por el número de integrantes que estamos ahorita, estamos 17 solamente, estarían alrededor de 3 o 4 personas por cada uno de los equipos. Empezamos en orden. Cada sala o cada equipo va a tener 3 protocolos, empezando en orden. La sala 1, del 1 al 3. La sala 2, del 4 al 6. La sala 3, del 7 al 10. ¿Cierto? Entonces la sala 1 del 1 al 3, la sala 2 del 3 al 6, la sala 3 sería hasta el 9
la sala 4 hasta el, ¿cuál dijimos que era? 12. El 10 a 12, 12. y la sala 5 del 12 en adelante. ¿Sale? Entonces, son las 12:18, en lo que se terminan de abrir las salas, las 12:20. Les daría 20 minutos para poder realizar el trabajo y los siguientes 20 minutos van a ser para que ustedes los puedan explicar, ¿de acuerdo? Van a ser 5 minutos máximo por cada uno de los equipos, entonces aquí consideren si va a explicarlo una sola persona o todos los miembros de quienes estén trabajando, ¿de acuerdo? Si no hay dudas, abro sus salas de subgrupo y vamos a trabajar en esa parte. ¿Alguien que tenga alguna duda antes de mandarnos a subgrupos o a sus salas? Inge, aquí en las del estándar 802, por ejemplo, ahorita estaba viendo y por ejemplo, el 3 tiene A, C y bueno, tiene 802.3 A, 802.3 C. ¿Es explicar cada uno de esos o uno en general? Sí, explicar en qué consiste cada uno de ellos, porque por ejemplo, podemos tener ¿cómo decirlo? Subclasificaciones todavía de cada uno de los estándares. Entonces, ¿nos puedes explicar, digamos que de forma rápida, en qué consiste cada uno de ellos o qué es lo por qué se subclasifica todavía? Ah, ok. Sí. ¿Sale? ¿Alguien más que tenga alguna duda? Ok, creo que no, entonces los mando a sus salas, van a ser de forma aleatoria y entonces a las 12:40 los regreso a la sesión principal, ¿de acuerdo? 20 minutos para que trabajen. Ok, creo que ya están asignados ahora sí. Se van a empezar a abrir sus salas. Luis Eduardo, ¿estás asignado a alguna sala? ¿Me escuchas todavía?
Erwin, ¿me escuchas también?